Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy recibimos al senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC, de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, un joven senador, pues para hacer un repaso de todo este... ¿Qué semana esta han vivido ustedes en el Senado? Bienvenido, Clemente, muchas gracias. Gracias, Leonardo, muy agradecido por la invitación. Sí, ha sido una semana difícil, así es parte de la vida pública, pero diría yo con muchas lecciones y mucho que comentar al respecto. Ahora vamos justamente a profundizar en estas y de las implicaciones que tiene para la vida nacional. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Clemente, bienvenido. Gracias, Víctor. Bueno, ¿qué vimos esta semana, no? Vimos... yo a lo mejor debiera partir por decir que celebro una vida parlamentaria activa. Y creo que el propósito de un órgano de esta naturaleza es esa, que haya debate, que haya contra... No, en México no estamos todos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y creo que el Parlamento, o en este caso el Senado, la Cámara Alta, pues es el espacio donde se dirimen esas diferencias y donde creo que debe prevalecer pues, el bien de la nación por encima de los intereses particulares o políticos de cada grupo. A lo mejor soy ingenuo, ¿no? Porque esto del bien de la nación, pues el tuyo o el mío, o cuál bien de la nación, ¿no? Porque los tricolores tendrán unos y los naranjas otros y los morenos otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, bien, me gustó ver un parlamento en debate, en discusión, activo, discutiendo. No me gustan las cámaras donde hay una aplanadora, ¿no? Porque muchos años, digo, ustedes son más jóvenes, pero los que vivimos al PRI omnipotente y aplastante de toda la vida, pues las cámaras eran decorativas, ¿no? La mayoría aplastaba, esto se hace así. Oiga, pero yo creo que... Y los aplastaban, y así fue décadas, muchas décadas. Incluso después de la reforma de don Jesús Reyes Heroles, donde esta llegada de partidos chiquitos a hacer oposición, pues les pasaban por encima, ¿no? Y ahí están los perredistas que lo cuentan, y los hoy perredistas que están en Morena, que luego creo que actúan en venganza, porque hacen lo mismo de lo que se quejaron años y años. Hoy Morena es una fuerza aplastante en la Cámara de Diputados, en ustedes todavía se da el debate y el estira y afloje, pero una fuerza que aplasta y que no dialoga, me parece, pues, contraria al parlamentarismo, ¿no es cierto eso? Yo creo que Morena es el nuevo PRI, como se ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Claro, con nuevos añadidos, quizá cambiando cierto tipo de cosas, pero lo más preocupante es esto, que nos acercamos cada vez más a un régimen que creíamos superado. Es decir, ese régimen que no escuchaba, que aplastaba, que por supuesto no dialogaba públicamente y donde se imponía no a partir de la razón, sino a partir de la fuerza, de la coacción, del uso selectivo de la justicia, de los instrumentos del poder. Y creo que estamos muy cerca de volver a ese México que, repito, creíamos superados. Aún así, yo creo que en la política mexicana sí hay varios espacios donde todavía hay esto que tú describías al principio, digamos, debate, ideas sobre la mesa, y creo que el Senado en muchos episodios, no en todos, en muchos episodios ha sido una buena arena justo de la pluralidad, de la confrontación de ideas. La semana que acaba de ocurrir, la semana que acaba de pasar, es muy elocuente de cómo se ha ido modificando la vida parlamentaria. ¿Y por qué lo digo así? Simplemente me permitiría recordar, y para recordarle al auditorio, que este Senado de la República que inició en el 2018, pues ha venido sufriendo algunas modificaciones. No es lo mismo, aunque en esencia es la misma composición, pues sí hay prácticas políticas distintas. Y pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos, digo, sucede en nuestra propia bancada. Nosotros llegamos 7 senadores, hoy somos 12, porque hay un realineamiento de fuerzas y todas las bancadas han sufrido modificaciones. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque yo creo que sí vale la pena observar lo que sucedió en el 2018-2019 con el mismo tema de la Guardia Nacional y la reforma constitucional y lo que sucedió esta semana, cuyos resultados son diametralmente opuestos. Cuéntale ese antecedente histórico muy importante, por favor, senador, al auditorio, porque aquella iniciativa del
2019 que establece una serie de compromisos de cómo iba a ser la Guardia Nacional, cómo iba a operar, cuál iba a ser el mando, cómo era el perfil. Yo guardo en mi celular uno de esos discursos patéticos de doña Olga Sánchez Cordero, pobrecita, tratando de explicar cómo una corporación integrada por militares, pero iba a ser civil, y se tropieza y dice que cantinflea y dice que es que traen otro chip. En fin, no sabe cómo explicarlo, porque era un poco inexplicable. Pero el debate que tienen ustedes le da un voto mayoritario a la iniciativa. Corrígeme, pero más de 100 votan a favor de la formación de la Guardia Nacional. Fue un voto prácticamente unánime en el 2019. ¿Qué sucede después de la elección del 2018? Que todas las fuerzas políticas, entre otras Movimiento Ciudadano, entiende que llega un presidente de la República con una gran legitimidad popular, con un respaldo incuestionable más allá de la campaña, y que tiene la obligación de responderle al pueblo de México sobre sus legítimas demandas, entre ellas el problema de la inseguridad. Y en ese inicio, en el inicio de las legislaturas, el presidente manda una iniciativa presidencial, en aquel momento a la Cámara de Diputados, donde sin ningún titubeo, fuera máscaras, como diría el clásico, plantea la creación de una Guardia Nacional militar. Esta iniciativa pasa por la Cámara de Diputados, donde tenía una cómoda mayoría constitucional, llega al Senado de la República y ahí el bloque de contención, que en ese momento existía con muchísima solidez, ya estoy hablando en pasado, pero ahorita volvemos al tema, que existía con muchísima solidez, le hace una serie de modificaciones. La más importante es, no podemos tener nosotros una Guardia Nacional de carácter militar, tiene que ser civil. Con una serie de componentes para hacerla funcionar. ¿Cuál era el espíritu o cuál fue el espíritu de esa reforma? Responderle a la sociedad mexicana la atención al problema más grave que tiene México, que es el de la inseguridad. Y en ese sentido, todas las fuerzas políticas con mucha responsabilidad le dimos los instrumentos al Poder Ejecutivo para que hiciera su chamba. Ahí estaba la Guardia Nacional, todo el cuerpo normativo que la acompañaba, la parte presupuestal en la Cámara de Diputados, que entre muchas otras cosas planteaba un periodo temporal de existencia, que eso es lo que nos llevó a la discusión reciente. En lo que se desarrollaba la Guardia Nacional, se permitía que el Ejército hiciera labores o tareas de seguridad pública, que pudiera estar en las calles, ¿no? Ese era básicamente. Exactamente como tú lo preguntaste. Y dijimos, vamos a darle un periodo de 5 años para que haga ese trabajo. Ese periodo concluía en marzo del 2024. ¿Por qué? Porque la seguridad pública en este país está militarizada desde hace mucho tiempo. Muchos años. El problema es que hay quienes no nos resignamos a que esto siga así y que al contrario, lo que decimos, lo que dijimos en aquel entonces es, tiene que haber un proceso de fortalecimiento de las policías civiles, estatales, municipales, de la propia Guardia Nacional, para que paulatinamente el Ejército pueda regresar a sus cuarteles. Así se concibió. Pasaron 3 años y medio, y me voy al momento actual, donde el gobierno federal no hizo absolutamente nada para crear cuerpos de seguridad efectivos en los estados, en los municipios, y ni siquiera en la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional, digamos, es la Sedena con un gafete y un uniforme distinto, ¿no? Esa situación es la que hoy utiliza el gobierno federal para decir, oigan, no nos van a alcanzar los 5 años que nos dieron originalmente, queremos otros 5 años. Cuando llegan a hacer ese planteamiento, lo primero que les preguntamos nosotros es, ¿y por qué perdieron el tiempo? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿y qué nos garantiza que ahora sí van a cumplir y vamos entonces a entrar en un proceso de transición policial que tiene que ocurrir para que en algún momento resolvamos el problema? Y esto es bien importante. No hay experiencia comparativa de algún país que haya enfrentado con éxito problemas de inseguridad como el que tiene México, sino es a través del fortalecimiento de las policías civiles. Perdón, no es a partir de la militarización del país o de la militarización de la seguridad pública, porque también la del país ocurre, pues es otra discusión, cómo se puede enfrentar con éxito una situación de este tipo. Y así llegamos al debate de esta semana. ¿Cuál es el problema? Y esa es la perspectiva del Movimiento Ciudadano, que todo esto que plantearon para darle más tiempo a las Fuerzas Armadas para que asuma de manera complementaria funciones de seguridad pública es insuficiente en términos del control parlamentario, porque nos parece excesivo extender un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas sin ningún compromiso de por medio y sin ningún mecanismo que nos asegure que vamos a tener eventualmente policías de a de veras en los municipios y en los estados. Y eso va a tener al país
en una situación sumamente grave. ¿Por qué? Y espero equivocarme, lo digo con toda responsabilidad, porque vamos a terminar el final del sexenio en términos de seguridad o de inseguridad peor de lo que empezamos. Y si seguimos con las cosas igual, pues vamos a tener un próximo sexenio con una crisis terrible de inseguridad. No resuelta. Da la impresión, senador, que lo que el gobierno hace al impulsar esta iniciativa, por cierto, luego lo entramos a lo político porque utiliza al PRI para hacerlo, pero pues la iniciativa es del gobierno, evidentemente, es patear la lata. Es decir, este problema que, como tú dices, tenemos 20 años o más sin resolver, que decíamos y debatíamos aquí en El Financiero, llevamos hablando de la profesionalización de las policías hace 25 años, de corporaciones fondeadas, formadas, capacitadas, y que luego llega un gobierno y las quita. Y tuvimos a la AFI, y tuvimos a la PFP, y tuvimos a la Policía Federal, y hemos tenido en 20 años no sé cuántas, a la Gendarmería, con Peña, y no se resuelve. Es decir, y seguimos prolongando así hacia adelante. Pues hay que lo resuelvan los que vienen. Y seguimos, este país sigue, y creo que la responsabilidad sí es evidentemente el gobierno federal, pero los estatales son corresponsables, senador. Claro, por porque supuesto. los gobernadores hacen, pues hay que lo resuelva la federación, ¿no? Es decir, hacer una policía, pues toma recursos, capacitación, entrenamiento, estrategia, claro, blindaje para la corrupción, para no ser penetrados por el crimen, por el narco. Y aquí tenemos 25 años no resolviendo de fondo el problema. Y los esfuerzos que se hacen se interrumpen, ¿no? A ver, en vez de darles continuidad, continuidad. Ahí está la Policía Federal. Oye, claro, la Policía Federal con aciertos y con errores, pero en lugar, digamos, de hacer un diagnóstico serio sobre la Policía Federal, de tratar de ajustarla, limpiarla, corregirla, no, hombre, mejor la tiramos con todo y volvemos a empezar de cero. Y si este país así pretende enfrentar problemas de esta naturaleza, pues perdón, pero va a ser el... No vamos a construir nada. Exactamente. Quizás valdría recordar, senador, un poco la historia, la historia reciente, porque el presidente anuncia que va a enviar una iniciativa al Congreso para formalizar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Ese fue el primer, digamos, movimiento. Detonador, exacto. Pero extrañamente aparece esta iniciativa, propuesta además por una diputada del PRI, para ya formalizar la militarización en el país. Así como que se cerró la pinza muy rápido, ¿no? O sea, como que no estaba en el escenario y de pronto, ¡pum! Ese es un tema importantísimo, Víctor, que no puede escapar al análisis. Primer episodio, sí, hace un par de semanas, el presidente de la República incluso lo confiesa y dice, no, pues que yo ya cambié de opinión, ¿no? Sí, claro. En realidad es que siempre tuvo esa opinión, por eso la iniciativa original del 18-19, pues sí era profundamente militar. Pero confiesa recientemente que él cambia de opinión y que sí dice, es el ejército quien tiene que asumir esas facultades. E importándoles muy poco el texto constitucional, que es además muy elocuente, específico, explícito, que dice la Guardia Nacional es de carácter civil, claro, transfiere administrativamente de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, a la Guardia Nacional. Reforma legal, que no constitucional. Es una reforma legal que por eso pasa rápidamente, ¿no? Por supuesto con un debate en ambas cámaras, pero tienen la mayoría para hacerlo. Y semanas después, cuando se plantea esta iniciativa, que sí tiene un vicio de origen, hay que decirlo con todas sus letras, sí hay detrás de esa iniciativa, diría yo, una fundada sospecha de un pacto de impunidad del presidente del PRI, que había estado bajo fuego, sí, de manera injustificada, diría yo, o incluso abusiva, ¿no? Y no lo estoy defendiendo, simplemente estoy pensando que la ley debe aplicarse por parejo, que termina siendo una especie de concesión de una parte del PRI para con las Fuerzas Armadas, sí, pero sobre todo para el gobierno federal. Y eso es lo que le da origen a toda esta discusión. Y un poco la pregunta que yo me hago en este momento o en esta discusión es, ¿por qué tendríamos que creerle al gobierno federal, después de que hace un par de semanas nos dice con todas sus letras que sí está convencido de la militarización del país, que ahora van a cambiar a partir de una reforma constitucional distinta? Yo creo que en este tema hay una línea muy delgada entre mis compañeras senadoras y senadores que actuaron de buena fe
para apoyar esta posición. Para probar la formación de la Guardia. Y la ingenuidad que no puede estar presente Pero no en una digas eso situación de porque este tipo. la conclusión inmediata sería se los chamaquearon. Y no creo que se los hayan chamaqueado. Lo que pasa es que a lo mejor el Senado, después de debatir y de considerar a fondo este problema, dijeron, pues sí necesitamos una corporación así. Recuerdo los argumentos en el 19 y que los representantes del gobierno decían, es que la Policía Federal está infiltrada y está llena de corrupción. Yo coincido contigo, lo escribí en aquel entonces. Si el barco está lleno de ratas, pues fumiga, mi hermano. Pero no hundas el barco porque entonces pues tienes que hacer uno nuevo, como es el caso. Y como ha sucedido en tantas ocasiones en esta administración. Ustedes creyeron, votaron, vamos con el asunto y hoy estamos en el problema que estamos. Porque ahora pues ya pateamos esto hasta el 2028. En el 2018-2019, en un acto de responsabilidad, dijimos, vamos a acompañar esta iniciativa, que se hagan bien las cosas. Si 4 años no son suficientes para desengañarte, pues entonces, ¿cuánto más? Es lo que yo pregunto. Y no hay garantías con esta reforma reciente, con esta enmienda a un artículo transitorio de la Constitución, que ahora sí vaya el gobierno federal a hacer bien las cosas. Cuando menos de parte del Movimiento Ciudadano le ponemos todas las dudas fundadas por el comportamiento anterior, por el comportamiento que ha tenido el gobierno, porque lo único que hemos visto, Leonardo, y me extiendo un poquito más, es que sí hay en este gobierno la intención de militarizar no la seguridad pública, sino la vida pública. Basta con ver en dónde están los presupuestos, los incrementos presupuestales más importantes del sexenio. En las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas y la serie de actividades adicionales que hoy tienen las Fuerzas Armadas. Bueno, a ver, administran aduanas, reparten medicinas, sacan el sargazo, construyen, operan aeropuertos y van a tener una línea aérea, ¿no? A ver, perdón, pero frente a todo eso, lo que debe haber es una profunda preocupación de lo que está sucediendo. Tienes toda la razón. Porque lo que se está modificando aquí, más allá del tema específico de la seguridad pública, de la reforma constitucional, es el equilibrio entre el poder civil y el poder militar que este país había resuelto de manera adecuada tiempo atrás. Y hoy lo que estamos haciendo es concediéndole a las Fuerzas Armadas una serie de atribuciones de poder económico y de poder político que ponen en riesgo el Estado democrático. Lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Coincido plenamente. ¿A qué lo adjudicas? Porque tú eres un político avesado, tienes un camino andado, hablas con colegas tuyos todos los días en el Senado, conoces a los partidos, conoces los gobernadores. ¿Qué pasó con Andrés Manuel López Obrador, que sostenía en campaña el discurso totalmente contrario, el de soldados a los cuarteles, militares a los cuarteles? Los gobiernos anteriores nos bañaron de sangre con esta confrontación entre el ejército y los grupos criminales. Eso se va a acabar. Y ahora que es el péndulo se fue al otro lado. Ahora tenemos este ejército que hace todo lo que tú acabas de decir. Es más, alguien diría, ¿y todavía hace labores de seguridad nacional? Porque ya me parece como un corporativo multiempresa, ¿no? Desde aeropuertos, puertos, aduanas, sucursales bancarias, trenes, línea aérea. Ahora tenemos soldados empresarios, ¿no? ¿Qué pasó con el presidente? Políticamente, ¿cómo te explicas este tránsito? Mira, yo pensaría que el presidente lo que tiene muy claro es su objetivo político del 2024. Y él está calculando... Que su movimiento gane, pues. Y él está calculando que hay que mantener el poder a toda costa. Y que una alianza política importante es con las Fuerzas Armadas. Así de claro. No encuentro otra explicación. Digamos, si nos vamos a tratar de encontrar una explicación ideológica, diríamos, pues está haciendo exactamente todo lo contrario a lo que él prometió hacer y por lo que luchó él y todo su movimiento durante tantos años. Incluso creo que ahora que hace tanta referencia a lo que sucede en el mundo y el avance de la izquierda latinoamericana, a mí me encantaría saber qué opina Lula da Silva de la militarización mexicana. ¿Qué opina Petro de lo que está sucediendo en este país? Y además en Colombia, donde tienen que darnos 2 kilómetros o 2 ferrocarriles de lecciones de cómo ese país ha luchado por desmilitarizar un país que tuvo una guerrilla, 30 años, que tuvo un conflicto armado, y cómo les ha costado muchos años desmontar todo ese esquema
para hacer una vida civil, civilista. O te pongo el caso de Chile, donde hay una ministra de la Defensa al frente de las históricas Fuerzas Armadas desde el presidente Lagos, y la ministra se llamaba Michelle Bachelet, la primera mujer ministra de la Defensa en Chile, un país militarista durante todos los 80s y parte de los 70s, desde el golpe del general Pinochet. Y aquí estamos en el sentido contrario. Bueno, es que este gobierno, a juzgar por estas acciones y muchas otras, no tiene de izquierda y de progresista absolutamente nada. Es un gobierno profundamente conservador. Lo dijeron en el debate el otro día algunos de mis colegas. Perdón, pero este López Obrador se parece mucho más a Bolsonaro que a Lula. Y yo lo dije el otro día también en una de las discusiones, a mí lo que me aterra es que los pares de la historia del presidente López Obrador, pues no van a ser ni Lázaro Cárdenas ni Benito Juárez, sino más bien pues Díaz Ordaz o Echeverría, porque hacia allá vamos, y no estoy exagerando, me hago cargo de mis palabras. Creo que hay que tomarse muy en serio estos cambios que están ocurriendo en el país, las señales que se están mandando en el sentido de cómo se va debilitando el Estado mexicano en términos de del control del poder civil, y cómo los militares han ido ganando terreno. Espacios. No es un asunto menor. Sí, el proceso no ha concluido porque se regresa el dictamen a Cámara de Diputados, pero yo creo que ahí no habrá problema para que transite. Seguramente se darán discusiones intensas, un poco en el tono de lo que vimos en el Senado, pero la pregunta es, senador, ¿ya no habrá manera de controvertir la ley? Entiendo que ya no. Tendría que haber una iniciativa nueva en donde se planteara pues echar atrás la militarización. Sí, porque hay que decirle al auditorio, el proceso es, como se modificó la minuta original y ustedes votan la modificada, tienen que regresar ahora a diputados. Pero luego va a los congresos de los estados, ¿cierto? Así es. Cuando menos la mitad más uno de los 17, de los 32 y a partir de eso que... se firma, se proclama. El punto es ahí. Una vez proclamada, ¿puede haber controversia ante la Suprema Corte? Sí se puede controvertir, aunque es muy difícil, lo tengo que aceptar, pues no deja de ser un transitorio. Ya tuvimos esa discusión al inicio de la legislatura. Y voy a la otra parte del problema. Pues sí, a ver, tampoco la Corte ha hecho la parte que le toca en este asunto. Tiene paradas la resolución sobre las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales sobre la militarización. Si mal no recuerdo, casi 700 días, una cosa así, el dato es escandaloso. Sí, muy expedita ha sido la Corte. Yo diría complaciente. Sí, claro. Porque difícilmente se va a animar. Desde la legislatura pasada hubo controversias que se promovieron. Pero ahí valdría la pena decir, porque luego dicen, los en ministros. la Cámara de Diputados. La facultad para designar el orden de los temas que se asignan a los ministros para que se preparen las propuestas o las posiciones, es facultad exclusiva del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él es el que reparte el pastel. Y si un tema se queda en la charola de los pendientes, es responsabilidad del presidente de la Suprema. Es decir, los demás ministros pues están cachando a ver qué pelota les avientan, ¿no? Para luego hacer su trabajo y preparar su posicionamiento. Pero el que asigna los temas pues es el presidente de la Corte. Entonces, cuando tú dices complaciente, pues pongamos nombre y apellido, ¿no? Y yo creo que ahí la Corte va a tener que jugar un papel, digámoslo así, mucho más responsable, más proactivo, en un debate que no es menor, en donde nos jugamos, no exagero, en donde nos jugamos el futuro como Estado democrático. Vamos a entender lo que pasó dentro del Senado, porque desde aquí vimos y ahora vamos a ir a este bloque opositor y el tiempo en el cual conjugaste, senador. Ese bloque opositor con una posición muy firme y que luego al paso de los días y del debate, la primera semana está a punto, se vota en comisiones, se aprueba, se llega al pleno y de repente hay un conteo que dice, hijo, no va a pasar, no tenemos la mayoría calificada y se regresa a comisiones. Y ahí había como una posición muy sólida, muy uniforme. ¿Y luego qué pasó, senador? No, lo que hubo fue una operación política del gobierno, de la mayoría. De Gobernación. El secretario de Gobernación, que ahí hay todo un debate, ¿no? Yo soy de los que piensa que el secretario de Gobernación, pues claro que tiene que hacer esa labor, él representa al gobierno. Es su trabajo, tiene un interés. Mal haría en no hacerlo, no intentarlo. Pero lo que no se vale es utilizar. Dile al auditorio cómo lo hace, porque el secretario va y habla nada más con
con el presidente de la Junta de Coordinación o con el coordinador, o habla con todas las bancadas? No, él es libre de hablar con quien quiera. ¿Cómo sucedió en esta ocasión? ¿Cómo sucedió en esta ocasión? Donde ellos están tratando, digamos, de convencer que su iniciativa tiene sentido, es buena, etcétera. Esa es la labor del gobierno, particularmente ¿Y hay el secretario discusión de ahí? Gobernación. Es decir, ¿se sienta y expone argumentos y ustedes lo escuchan? No, a ver, en esta estoy diciendo lo que debería ser, no lo que fue. ¿no? Ok, muy bien. En esta ocasión, me parece que el gobierno identificó muy bien cuáles eran esos puntos sobre los que había que ir y ellos trataron de construir una mayoría y lo lograron. ¿Cuál es el problema aquí? Es decir, con Movimiento Ciudadano ni siquiera hablaron. Intentaron hablar, lo digo con toda ¿Sí? responsabilidad, y nosotros dijimos, nuestra posición Está es inamovible tomado, porque no les creemos y porque no es benéfico para el país lo que están tratando de construir. Y lo mismo respondió el PAN, supongo, o muy semejante. Sí. Supongo que el PAN habrá respondido lo mismo, y ellos identificaron, digamos, algunos elementos con los que se podría poder construir, dudosos o con una posición distinta. En este proceso, yo creo que lo que no se vale, y ahí hay mucha todavía sospecha alrededor, es que una cosa es convencer, persuadir, argumentar, y otra es utilizar los instrumentos del poder para tratar de doblar voluntades. ¿Qué instrumentos, conciencias. senador? Cualquier tipo de amague, chantaje, amenaza, etcétera, etcétera. Y no tengo conocimiento de ninguna en particular, pero tampoco soy ingenuo. Hay incluso algunos senadores, senadoras, que hablaron de la intromisión, sí, del secretario de Gobernación. El coordinador del PAN. Incluso del secretario, del general secretario de las Fuerzas Armadas, en fin. ¿Fue al Senado el general secretario? No, digo, cuando menos no. Tú no lo viste. Ajá, no. Yo lo digo con toda responsabilidad y transparencia, nosotros no hemos tenido un diálogo en esta coyuntura con las Fuerzas Armadas al respecto. Pero valdría corrió la pena versión despejar de que el general o representantes de la Sedena habían estado también en contacto con senadoras y senadores. Y que ellos son los principales interesados en que esto saliera. Cosa que me preocupa todavía más. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo haga el secretario de Gobernación y otra cosa es muy distinta que las Fuerzas Armadas estén haciendo política. Lo digo con respeto, que lo hay para las Fuerzas Armadas, tienen tareas sustantivas, constitucionales, pero su función no es hacer política. Y me parece que lo vimos sobradamente en las últimas semanas. Discursos del general secretario cargados de contenido los político. Festejos de la independencia, ¿no es sí, claro. Vimos muchos signos en este sentido. Comparto la preocupación. Ahora tenemos un ejército político, un ejército que tiene postura política, ideología política y posición abierta, lo cual, pues, mira, y lo digo así porque construir un país, y los que ya tenemos cuesta mucho trabajo y muchos años y mucho esfuerzo y la transición democrática y el que el ejército adoptara esta posición absolutamente institucional cuando se da la transición, cuando algunos priistas descabellados pensaran, no, si el ejército es nuestro. No, el ejército es de México, no es de ningún partido, ni movimiento ideológico. Hoy vemos cosas muy preocupantes. Bueno, están a punto en Morena de inaugurar, supongo, el sector militar. Como parte del movimiento, lo cual sería muy preocupante. Pero sí, yo coincido, este no es un tema que va a acabar aquí, lamentablemente. Me parece que va a llegar muy pronto el momento en el que la contención al poder militar tenga que expresarse. Y mi preocupación central, o digamos una de las preocupaciones es que estamos haciendo de las Fuerzas Armadas parte del problema y no parte de la solución. El presidente insiste en que las Fuerzas Armadas tienen un gran prestigio, y lo tienen. ¿Por qué? Porque se han dedicado a sus funciones sustantivas, porque la gente tiene una muy buena opinión de ellos. Cuando les estás encargando un montón de cosas, lo único que vas a hacer es cargarles de más, demostrar la inoperancia del funcionamiento del aparato gubernamental y terminar con su prestigio. La única institución que el presidente de la República no ha desmantelado por el momento son las Fuerzas Armadas, y tampoco al país le conviene tener unas Fuerzas Armadas desmanteladas. Ahora que acaban de anunciar que la Marina va a tener efectivos en todas las aduanas de México, ¿no? Y que pues lo hacen oficial, ya en el aeropuerto internacional hay marinos desempeñando esas funciones desde hace meses, y pues en estos días de verano, por ejemplo, muy cargado de vuelos,
particularmente internacionales de Europa, Estados Unidos, de Sudamérica, pues había 3 efectivos de la Marina para la llegada por hora de docenas de vuelos y no se daban abasto, ¿no? Y tú tenías la sala de equipaje pues totalmente paralizada porque pues 3 efectivos no eran capaces de que se hiciera la revisión de miles de piezas de equipaje, de maletas, ¿no? Yo lo veo con mucho riesgo y con mucha preocupación. Déjanos hacer una pausa, senador, por favor, porque hay más temas al fondo de esto, ¿no? No solo este bloque opositor, las lecciones que deja hacia adelante, la composición del Senado va a quedar igual o vamos a ver modificaciones en el futuro próximo. Y de fondo, porque en días recientes el ejército ha estado, o sea, el tema de Ayotzinapa no ha acabado de resolverse cabalmente. Y ahora tenemos el tema del hackeo, ¿no? Este ejército prestigiado, querido y admirado por el pueblo en México, pues hoy está en medio de una polémica y de una discusión. Mensajes, estamos en la silla roja con el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Volvemos. Estamos de regreso en la silla roja con el senador Clemente Castañeda. A ver, después de lo que acabamos de ver, el bloque opositor va a quedar así, hay reagrupamientos, hay replanteamientos. Hoy se debate el futuro de esta alianza opositora de la que MC ha decidido estratégicamente, me parece, pues esperar los tiempos y definir su posición. Aunque Dante, que ha estado por aquí varias veces, Dante Delgado, ha dicho que no se quiere subir a un barco que se hunde, ¿no es cierto? Al Titanic. Al Titanic, exactamente. A ver, Movimiento Ciudadano desde el 2021, me tocó a mí como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano tomar esa decisión en conjunto con los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano. Dijimos, no podemos ir a una alianza que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene tracción electoral, que no tiene un proyecto de gobierno, porque además está condenada al fracaso. Y lamentablemente, o afortunadamente, el tiempo nos está dando la razón. Nosotros no creímos en esa alianza y no creemos, digamos, en una reedición de esa alianza. Esto en la arena electoral. Y por eso Movimiento Ciudadano decidió ir solo en las elecciones del 21, en las elecciones del 22, y estamos haciendo lo que corresponde para ir solos en la elección del 24. ¿Por qué? Porque creemos que de lo que se trata es de construir un proyecto distinto, una alternativa para el país, más allá de los emblemas o de la agregación de partidos. Esto en la arena parlamentaria es distinto. En la arena parlamentaria dijimos, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacer valer los votos de las oposiciones y contener al poder presidencial. Ahí, por eso se explica el bloque de contención. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Para decirlo con absoluta franqueza, que para que el bloque de contención siga existiendo, pues se tiene que restablecer la confianza. La confianza y la convicción de quienes la integran. Porque si a estas alturas, quienes votaron a favor la reforma de la que hemos estado hablando, no entienden la implicación y la trascendencia política que tiene para el país esta decisión, pues entonces quizá no haya mucho que hablar. El presidente de la República ganó esta partida, tuvo la oportunidad de doblar a muchos de los senadores y senadoras del bloque opositor y nada le impide, lo digo aventuradamente, nada le impide intentar otro tipo de reformas que pueden ser más, la electoral, más perjudiciales. Claro. ¿Qué es lo que viene después ahora? Supongo en la agenda política, en la agenda parlamentaria, uno, la captura del INE, ¿no? Y posteriormente, o quizá en paralelo, la reforma electoral. Y por supuesto que si hay un sector, fundamentalmente del PRI o del PRD, que quieran ser complacientes con eso, pues no hay mucho que platicar en términos del bloque opositor. No, pues la tenemos perdida, senador, entonces. Por supuesto. Como acabamos de ver la semana que pasó. Por eso cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros hemos sido, lo digo con mucha modestia, la oposición más consistente que hemos tenido en este sexenio. Al principio, en el 2021, en la elección del 2021, cuando no fuimos a la alianza, nos acusaron de todo. Nos dijeron esquiroles, comparsas, aliados de Morena. Sí, tramposamente, porque los únicos que hemos sido consistentes
desde el principio de este sexenio, y para muestra un botón, ahí está la reforma al artículo 19 constitucional, los votos en contra fueron de Movimiento Ciudadano, asunto gravísimo, y durante todos estos años, de manera muy consistente, hemos asumido con responsabilidad nuestro papel de oposición responsable. Hay ciertas cosas que le hemos votado al Poder Ejecutivo, claro, aquellas cosas en donde hay coincidencias en las que creemos, pero todas esas que son nocivas para el país, nosotros no vamos a dudar en oponernos y en tratar de construir una alternativa. Hay que preguntarles al resto de los partidos si están en la misma sintonía. ¿Y cuál es tu termómetro? ¿Ese bloque opositor o bloque de contención dentro del Senado se va a mantener? Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque se mantenga, pero nadie está obligado a lo imposible, se dice por ahí. Si hay ahí hombres y mujeres que tienen una idea distinta, que creen que se puede pactar con un gobierno que ha dado resultados catastróficos en prácticamente todos los temas de la agenda pública, ese es su problema. Creo que el gobierno lo que tiene hoy es un déficit de credibilidad. Han pasado 4 años, no han dado resultados en muchas áreas y creo que lo menos que podemos hacer nosotros desde la oposición es seguir señalando las inconsistencias, crear alternativas de solución y tratar de convencer a quienes forman el bloque opositor que lo mejor sigue siendo la contención. Contener. Sí, muchos analistas, observadores lo que advertían es que esta discusión de militarización en el Senado era como anticipar lo que viene en materia electoral, ¿no? O sea, si el gobierno lograba dividir al bloque de contención, que finalmente logró hacerlo, pues ya se va a poner a prueba el Congreso ahora con la reforma electoral. Pero tú, ¿cómo estás viendo los tiempos? Porque dices, bueno, primero será la toma del INE, viene el proceso de renovación de 4 consejeros, que será en abril, que ese será un tema de la Cámara de Diputados. Pero yo no sé el gobierno si, digo, qué información tengas tú, si esté pensando en lanzar la iniciativa en este mismo año, ¿no? Digo, queda todavía noviembre, pues bueno, pues lo que resta de octubre, noviembre, diciembre, o estará pensando también empatar la iniciativa con el periodo para exactamente de los 4 consejeros, ¿no? Y no solamente es el INE, porque también lo que dicen es que le está poniendo la mirada al Tribunal Electoral. No sé cómo lo estás viendo tú. Sí, es que la reforma electoral implicaría no solamente la reforma del INE, sino también del tribunal, que por cierto le ha molestado mucho al presidente y a Morena. No tengo información, Víctor, de qué es lo que estén pensando, digamos, de cuál sea la estrategia a seguir en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero sí creo que todo esto que han asomado en varias ocasiones, donde no se han ruborizado en manifestar que el INE autónomo les molesta, que la independencia de sus integrantes les molesta, que no quieren un árbitro que saque tarjetas ni amarillas ni rojas, me hace suponer que van a ir o que van a intentar, en esa dirección. Por supuesto. Otra vez, volvemos al inicio de la plática. Ese régimen que creíamos superado de organismos constitucionales autónomos, como es el caso del INE. Ahí vamos de regreso, no, hombre. A este gobierno le encantaría la Comisión Electoral en Gobernación. Volver a sentar a Manuel Bartlett, por cierto, ¿no? Una de las estrellas de este gobierno, al frente de la organización del proceso electoral. 34 años después, sentadito ahí. Pero eso sería muy grave, ¿no? O sea, una regresión en términos electorales en donde el gobierno fuera el que sancionara los procesos electorales. No sé. A lo mejor no llegaríamos si hasta allá. Del INE, no, es decir, no tienes que, en términos de forma, no tienes que hacer esto. No, claro, o sea, sería una regresión volverlo a gobernación. Vía consejeros. Claro. Yo creo que lo van a intentar. Creo que sí van a tratar de impulsar una reforma, digamos, no en el sentido democrático, sino al contrario, tratando de retroceder. Regresiva. Y sobre eso pues hay que estar muy atentos. Nosotros hemos manifestado nuestra posición al respecto, hemos dicho, ¿tiene que corregirse el INE? Sí, pero no debilitándolo, hay que fortalecerlo. Quizá deberíamos entrar a un debate mucho más profundo sobre el dinero en las campañas electorales, sobre el uso de los medios de comunicación, por qué no transitamos de la espotización al ejercicio de los debates, en fin, hay muchos ajustes que pueden hacer un proceso electoral más equilibrado, tener una cancha mucho más pareja, pero por supuesto no acompañaríamos nosotros ningún retroceso democrático. Pues sí, porque ahí hay un discurso muy maniqueo por parte del presidente de es que el INE cuesta muy caro. A ver,
que pasa es que el INE, buena parte de esa cantidad de dinero que le entrega el Congreso, pues se va a las participaciones de los partidos, se va al monitoreo de la tele, se va a todas las funciones que hace. Si tú le quitas todo eso y dejas solamente el cuadrito que dice organización, convocatoria, supervisión de procesos electorales, creo que no llega al 40% del presupuesto total, ¿no? Es decir, pero cantar esta historia de que es muy caro el INE, sí, cuesta muy caro, nuestra democracia es muy cara. A ver, los consejeros y de los exacto, ahí hay trampas en ese debate. Déjame regresar al tema del ejército, porque pues sí, yo veo muchos sectores con semáforos rojos, con luces de alerta, senador, porque este ejército, decía yo, que no ha terminado de explicar su participación en el caso Ayotzinapa, sobre todo después del informe del subsecretario Encinas. Hay 4 militares hoy en proceso judicial, un general detenido, etcétera. Bueno, y ahora sucede el tema del hackeo, que exhibe a un ejército. Al presidente no le gusta esto porque se hace bolas con esto de que no espía, pero son labores de inteligencia. Pero pues ahí hay líderes políticos, comunicadores, empresarios, activistas sociales, líderes de movimientos feministas. ¿Para qué espiarías tú a una... Defensores de derechos humanos. Defensores de derechos humanos. ¿Qué opinión te deja esto? Yo tengo la impresión de que el Senado... Y perdón, porque tú estás ahí, si este país fuera serio, tendría que haber detenido el debate el pasado martes en torno a votar esta iniciativa y decir, oigan, este es el ejército que estamos teniendo. A este le vamos a entregar otros 4 años más de seguridad pública, cuando no es su función, además constitucional. Pero, ¿por qué no vamos revisando qué ha hecho el ejército o en qué perfil de organización se ha convertido? Y eso como que se deja de lado, ¿no? Nadie lo aborda. Ay, pues sí, tienen unos programas. Y el presidente dice, es inteligencia. ¿Qué dices? No, a ver, naturalmente muy preocupado por la filtración y más que por la filtración, por la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas de cuidar información estratégica. Pues este sí es un asunto de seguridad nacional. Exponer toda esa información pues hace vulnerable a las Fuerzas Armadas, pero diría pues al conjunto del Estado mexicano, porque ahí hay información de todo tipo, incluida por cierto la salud del presidente. Correcto. Que claro que es un tema de interés Estado. Público y de seguridad nacional. Por supuesto. Entonces me parece que lo que hay son evidencias de lo vulnerable que es el aparato de las Fuerzas Armadas, o quizá del descuido que hay para mantener esta información en sigilo. Y sí da cuenta del tipo de Fuerzas Armadas que tenemos, porque hay mucha información preocupante al respecto. Se me viene ahora a la mente lo que ha sucedido con los helicópteros de la Marina, por ejemplo, donde no hay una explicación puntual, es decir, a qué se debe... las caídas, claro. 7, si mal no recuerdo, 7 helicópteros en lo que va del sexenio, en fin. Hay mucha información que tienes toda la razón. Habría que analizar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, con mucha más atención y con información importante, porque algo que no sucede en este país, como sí sucede en otros parlamentos, es que los controles parlamentarios existen. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Por qué los funcionarios públicos, los secretarios, no acuden al Congreso a un ejercicio de mucho más diálogo y más información? Porque los cobijan políticamente. Por eso ahora, volviendo un poco a la reforma, cuando se habla de controles parlamentarios, pues lo que digo es, si seguimos con la misma simulación con la que hemos procedido todo este tiempo, pues no va a haber control parlamentario posible que nos permita tener la información adecuada y tratar de reaccionar en consecuencia. Sí, hablabas ahora de que, bueno, como parte del bloque de contención o del bloque opositor, ustedes tienen claro que por lo menos en este momento no irían en alianza con partidos de oposición para la elección del 24. Digo, lo traigo el tema a la mesa porque estamos viendo ya mucho activismo político de las corcholatas, ¿no?, de Morena. Claramente se sabe quiénes son. Desatadas. El PAN ya empezó con un poco discreto, deslucido, pero ya hizo una pasarela el fin de semana pasado en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Pero ustedes, ¿cuándo van a empezar a mover sus corcholatas, luego con respeto obviamente, y cuáles serían las figuras que tú verías que estarían posicionándose hacia el 24?
A ver, yo creo que el Movimiento Ciudadano está en este momento y está haciendo lo correcto, concentrado en entender y en construir el proyecto para el país. A eso le hemos dedicado, digamos, los últimos meses, por no decir años. Tratar de tener un diagnóstico muy puntual de qué es lo que necesita el país y un proyecto de país acabado que podamos presentar en la elección del 2024. A finales de este año, como lo ha anunciado nuestra Dirección Nacional, tendremos anuncios importantes de cuáles son los elementos que componen ese proyecto para el 2024. Pero naturalmente el vehículo necesita rostros. Movimiento Ciudadano no tiene prisa en este momento en seguir, lo que digo yo, es un irresponsable juego alentado desde el poder presidencial. De adelantar esto rápido. Ajá. ¿Por qué adelantan? Porque el presidente lo que quiere es que se hable de las corcholatas y no de los problemas del país, claro. Porque distrae, porque entonces se preocupa de qué hicieron ahora sus corcholatas en lugar de cómo vamos a atender la inseguridad, digo ya la pandemia un poco controlada. Sí, pero problemas hay para aventar para arriba, están los niños sin medicinas, el sistema educativo hecho pedazos, es decir, de eso no se habla de a dónde fue Claudia y cómo le gritaron presidenta en todas las pasarelas estatales a dónde va, que por cierto, a Marcelo no le gritan eso, es decir, hay una clara cargada, ¿no? Eso no pasa espontáneamente. Ellos dirían, eso es que es orgánico, ¿no? Bueno, la secretaria de Educación la mandaron como coordinadora de defensa del Movimiento de Transformación al Estado de México, ¿no? O sea, obviamente anticipándose a los tiempos políticos bajo esta figura, ¿no? Claro. Para no violentar la ley. Pero bueno, obviamente, como dices, están muy anticipados. Y yo creo que es una irresponsabilidad, sobre todo cuando se gobierna un país o cuando se gobierna un Estado. No, hombre, distraigamos, hablemos de la grilla electoral. Pero además se viola la ley, Clemente, se viola la ley. Además se viola la ley. El INE tendría que sacar credenciales a la señora Delfina, decirle, oiga, usted no puede. Los tiempos todavía no permiten que usted esté en campaña. No, es que no estoy en campaña, estoy en el comité de defensa de la mano del muerto, pero es un fraude a la ley. Es una fraude a la ley. Es un fraude a la ley. Como Claudia está haciendo. El comité de defensa de la Cuarta Transformación del Estado. Bueno. No, mira, Claudia no solamente hace este evento en el auditorio, que bueno, eso es un acto de campaña, pero es su informe. Va a ser uno en cada alcaldía. El último gobernante que yo recuerdo que hizo esto, ustedes son muy jóvenes, pero fue Arturo Montiel, a rendir informe en cada municipio. Pues mucho, ¿no? Si no parece, ¿verdad? Pues sí, claro. Y además es negocio, porque pues hay que poner templete y sonido y camiones, es decir, hay que hacer todo un numerito. Ahí está el otro tema. ¿Y de dónde salen los recursos? ¿Y de dónde salen? Pues claro. Pero decías que entonces falta poner rostro, ¿no? Falta poner rostro, pero diría también igual, sin correr antes de tiempo, porque nosotros también creemos que es una irresponsabilidad no atender los problemas, no atender nuestras obligaciones para estar ocupados de la política electoral. Dicho en otros términos, ya vendrán los tiempos para Movimiento Ciudadano, estamos muy tranquilos en ello, tenemos hombres y mujeres, diría yo, con trayectoria acreditada, con formación, que pueden encabezar perfectamente una candidatura presidencial. O sea, la respuesta es, no vamos a hacer el juego de las corcholatas anticipadas, sino hasta que llegue el momento. Eso dice MC. Por supuesto, porque sería irresponsable hacer lo contrario. Dime una cosa, ustedes han sido muy claros en este tema de no en alianza. Cuando en las menciones del Financiero ve uno el respaldo en preferencia de voto a nivel ciudadano y ve lo que cada partido trae, uno para que estuvieran a nivel de competitividad con Morena tendría uno que juntar el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, todo junto con un candidato de unidad para competir con NACA. Estoy hablando de las menciones ahorita, 2022, estamos a 2 años y como sabemos eso pues tiene sus variaciones, ¿no? Ustedes definitivamente, aunque luego ahora con estas disputas entre el PRI y el PAN y el voto fracturado del PRI, la división interna del PRI, los que quieren que se vaya su señor dirigente obsequioso con el presidente de la República, si ese mapa se redibujara, si se construyera un escenario donde esas fuerzas, MC consideraría, por ejemplo, hacer alianza con alguna fuerza? No quiero ser irresponsable en lo que voy a decir, pero más o menos iría en el siguiente sentido. Movimiento Ciudadano sí aspira a ser un eje articulador de un esfuerzo nacional y regional para construir una nueva mayoría.
que esté por encima, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, por encima de la lógica de los partidos. Lo que nosotros no compartimos es esta idea, como fue la alianza anterior, de que desde los escritorios de la Ciudad de México los partidos se reparten el pastel y entonces ponen a sus cuates. Perdón, pero nosotros no vamos a entrar en ese juego, lo decimos categóricamente. Vamos a hacer un esfuerzo por realinear muchas fuerzas políticas, por entender que hay liderazgos regionales muy importantes que tienen que estar en un proyecto como el que está tratando de construir Movimiento Ciudadano, y nos vamos a empeñar en hacerlo. No nos preocupa, lo digo también, estos números electorales, porque hemos tenido experiencias, sobre todo en Movimiento Ciudadano, de que sí es posible, cuando se presenta el candidato correcto, cuando se hace una campaña estratégica, en tener victorias electorales importantes. Y lo han probado. Ahí está Samuel García en el caso de Nuevo León, ahí está Enrique Alfaro en el caso de Jalisco, ahí está Eliseo Fernández en el caso de Campeche, por poner, digamos, los temas más sonados. Así es que, digamos, concentrados, con método, sin prisa y con absoluta responsabilidad, creo que Movimiento Ciudadano puede ser protagonista en la elección del 24. Bien, pues muy bien, vamos a esperar esos tiempos. Se nos acaba el tiempo del programa. Conclusiones y comentarios finales. No, pues agradecer, senador, que nos hayas acompañado. Creo que lo platicamos antes de entrar al aire. Esto no acaba, sigue, ¿no? La labor parlamentaria va a continuar y seguramente vendrán otras batallas, ¿no? Legislativas ahí en el Senado. Y es importante que, pues que se dé, como decía Leonardo, este tipo de debates, ¿no? Creo que enriquecen la vida democrática. Y bueno, y creo que también será importante ver este proyecto que irá definiendo Movimiento Ciudadano hacia finales del año y también los pasos que vaya dando con miras al 24. Estaremos atentos. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender estos temas complicados. Gracias, Víctor. De forma muy señalada, la electoral, senador. Esa es la última línea de defensa. Si le meten la mano al instituto, pues nos vamos para atrás 30 años. Yo creo que ahí, vamos, no, como diría el clásico, ahora sí, ni una coma, Que con nosotros no cuenten para eso. Bueno, dilo con toda claridad y díselos ahí porque, y ojalá y convenzas a los otros de oposición, que los veo en esa línea también, pero pues esta semana que terminó vimos a unos priistas con la brújula extraviada. Se trata de defender la democracia mexicana, que nos ha costado tanto a todos y a todos. Bienvenido, senador. Un gusto que estés con nosotros. Gracias. Y pues buscaremos más espacios hacia adelante para ver el curso de MC. Gracias. A usted que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos, muchas gracias. Don Víctor Piz, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.